El Señor les bendiga. El título de nuestro tema es Evitando que nuestros hijos caigan en pecado. Y vamos a leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 4, porque en ese versículo y muchísimos más encontramos claramente cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos para con nuestros hijos. Y por supuesto, nuestra responsabilidad es evitar hacer todo lo posible para que nuestros hijos no caigan en pecado. Y cuando hablamos de pecado, no nos referimos solamente a pecados escandalosos como pueden ser caer en drogas, en la delincuencia o quizás meterse en estas ideologías nuevas que hoy se fomentan tanto, sino aún no dejar que nuestros hijos caigan en la ambición, en el materialismo, en la indiferencia al servicio al Señor. Leamos Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos. Padre Celestial, te rogamos que tú hables a nuestro corazón con tu palabra. Ayúdanos a entender. Ilumínanos con tu Espíritu Santo para poder comprender tus instrucciones. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Leamos otra vez Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Todo este tema voy a tratar de dividirlo en 4 puntos. Van a ser 4 videos con cada punto. En primer lugar, no coacciones, instruye. En segundo lugar, no confíes, implora. Tercero, no culpes, identifica. Cuarto, no cedas, insiste. Y ahora vamos a meditar en el primer punto, no coacciones. Coaccionar no es castigar. Castigar en la Biblia tiene sus límites y el objetivo claro de ayudar. Coaccionar significa ejercer fuerza o violencia física o psíquica sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad. Característico de la coacción es la amenaza, la tortura, el resentimiento, la venganza. Si a la hora de tener que ejercer la disciplina, eso es lo que usted siente, está dejando ver su falta de autoridad e impotencia por haber descuidado la instrucción. Muchos padres tienen como medio de instrucción, de guía, las golpizas a los hijos. Y acá su palabra nos dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de corregir físicamente a nuestros hijos? Vamos rápidamente a Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La disciplina es una muestra de amor y el dejarlo sin disciplina es una muestra de despreciar a nuestro hijo. La palabra castigar hoy día suena fea, pero Dios la ordena muchas veces. Dios dice que el castigo es parte del amor que debemos dar a nuestros hijos y este, realizado como Dios manda, tiene promesa de felicidad. Castigo literalmente significa vara. El castigo a los hijos tiene una connotación literal y conceptual. Literal es que no debemos tener miedo de dar un par de paletazos o chancletazos a nuestros niños cuando realmente sea necesario. Por supuesto que la psicología está absolutamente en desacuerdo con este método de disciplina, pero Dios promete bendición para el hijo y el padre si tal disciplina se aplica correctamente. El concepto es claro, es corregir, disciplinar, instruir en justicia. Si hay desobediencia, hay consecuencias dolorosas. El castigo siempre será doloroso, pero será un dolor pasajero
que advierte y previene un dolor mayor y hasta a veces permanente. Llegamos a la conclusión de que la vara nos enseña que el castigo, la disciplina a los hijos, debe ser severa, pero correctiva. La disciplina se puede convertir en una tortura cuando se abusa de la vara, cuando se abusa de la severidad, olvidando el propósito de corrección. La severidad no es para perder a los hijos, sino para salvarlos. Así debamos usar vara u otro tipo de disciplina. De acuerdo a la ocasión, debemos considerar lo siguiente. Proverbios capítulo 22, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Solamente debemos tomar un instrumento en donde se puede aplicar un correctivo, no un látigo, no una silla eléctrica y no ningún instrumento de tortura. Y suena quizás un poco a chiste, pero no es mi intención hacer un chiste, porque tenemos que comprender que el castigo físico se usa solamente en extrema necesidad, después de que el chico ha sido instruido una y otra vez y no quiere entender porque tiene un comportamiento absolutamente necio. Dice Proverbios capítulo 26, versículo 3. El látigo para el caballo y el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Y acá lo primero que está diciendo es, ¿dónde se usa el castigo físico? ¿Sobre quién? ¿Sobre los animales? ¿Sobre el caballo? ¿Sobre el burro? ¿Usted piensa que su hijo es de esa manera? ¿O quizás nos está faltando darle instrucción antes? Todas las personas estamos para aprender, y especialmente cuando son niños, como muchas veces uno ha contestado, uno no nace sabiendo. Por eso no coaccione, que no sea su primer salida para corregir a su hijo el castigo físico. Mucho menos dar bofetadas a los niños, adolescentes. No hay que humillarlos. Vamos a seguir leyendo los otros versículos en Proverbios capítulo 23, versículo 13. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. En segundo lugar, la vara es vara, no silla eléctrica. O sea, si uno está en la necesidad de corregir físicamente a su hijo, no es para matarlo. Acá dice corregirlo, pero dice no morirá, no es para matarlo. Por eso hay que evitar lo más posible ese tipo de disciplina. A veces uno piensa y dice, no, es que como Dios lo mandó. Bueno, Dios lo mandó de esta manera, con estas condiciones. Luego que dice el versículo 14, dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Acá está la intención auténtica tras una corrección con una vara o con una chancleta. ¿Y el objetivo cuál es? Es ayudarlo. Dice, librará su alma del Seol. Es ayudarlo, no es destruirlo. O sea que la vara es en caso de que nos encontremos frente a un necio. La vara es no una silla eléctrica. La vara es para ayudarlo. Y en cuarto lugar, Proverbios capítulo 29, versículo 15, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara tiene que ser a tiempo. ¿De qué sirve hacerlo cuando ya es grande, cuando no hubo una corrección desde pequeño? Nuevamente se menciona el objetivo, dan sabiduría, ayudarlo. Por eso, si bien tenemos que evitar las varas, la chancleta, también es bueno y es parte del amor, pero con esas condiciones. ¿A qué edad la disciplina? Desde que expresan deliberada desobediencia después de haber sido enseñados. ¿Cuándo la disciplina? Bajo advertencia, cuando la mala conducta se convierte en necedad deliberada. ¿Cuánta disciplina desplegar? La disciplina debe ser justa, de acuerdo a las advertencias hechas, de acuerdo al acto de desobediencia. ¿Cuál es el propósito? Enseñarles a vivir en justicia para no padecer las consecuencias de su propia injusticia. Es un castigo pasajero, no una condena perpetua. ¿Con qué actitud disciplinar? No dejando pasar el tiempo, no acumulando castigos, no impulsivo, sino pensando bien antes de deliberar la disciplina para poder cumplir con la misma. No olvide que su hijo es heredero de sus pecados. No autoritarismo, sino amor. No lo discipline por usted, sea un instrumento amoroso de Dios. Contra él han pecado. La primera parte del consejo que leímos
del consejo, y cuando decimos consejo no decimos opcional, sino el del mandamiento del Señor es: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Por qué usted va a irritar a su hijo? ¿Con qué fin? No tiene sentido. Cuando irritamos a nuestros hijos los ponemos ciegos, los ponemos vengativos. Y es muy triste tener una relación así con nuestros hijos. Luego el texto sigue diciendo: sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En este primer video, el consejo para evitar que nuestros hijos caigan en pecado es: no coacciones, instruya. Y acá está diciendo, no es un invento mío, dice: sino criadlos, que crezcan, ¿no es cierto? Que crezcan en disciplina y amonestación del Señor. ¿Y a dónde tenemos la disciplina y la amonestación del Señor? ¿Qué es eso? Es la palabra de Dios. Acá encontramos la disciplina y la amonestación del Señor. Tenemos que ir, ¿no?, a las raíces. Vamos a Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer la disciplina y amonestación del Señor. Versículo 1 del capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. ¿Qué significa mandamiento? Mandamiento es el conjunto de doctrinas y principios que el Señor quiere que conozcamos. Les repito, mandamiento es el conjunto de doctrinas y principios que el Señor quiere que conozcamos. Luego dice: estos pues son los mandamientos. Luego dice: estatutos y decretos. Estatutos, un estatuto es una promulgación. Un decreto es una opinión firme, una opinión con autoridad. ¿Y de quiénes son estos mandamientos, estatutos y decretos? Dice que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Cuando vamos leyendo, nos damos cuenta de que ellos tenían que aprender, tenían que ser instruidos por la palabra de Dios. Ser instruidos por la palabra es lo que nosotros tenemos que hacer para nosotros mismos, para poder instruir. Por eso no coaccione, sino que practique la palabra, enseñe y sea de ejemplo. Tenemos que instruir en la palabra y de manera práctica. Miren, leamos desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra es para enseñarla, es dar la palabra, pero de manera práctica, como vemos acá, es con todo, darlo con todo. Y fíjense cuán prácticos que ellos tenían que ser, que tenían que hablar, repetir a sus hijos las escrituras. Vemos acá que la enseñanza bíblica sale del padre a los hijos, no del maestro de la escuela dominical, a tus hijos, hermano, hermana. No del grupo de adolescentes, enseñanza a tus hijos. No, acá el mandamiento se encuentra rodeado de una instrucción práctica, y es que los padres tienen que enseñar a los hijos. Bueno, esto no está prohibiendo que los maestros de escuela dominical enseñen a nuestros hijos, por ejemplo. No está prohibiendo eso. Está enseñando quiénes son los que tienen que enseñar su palabra. Instruirlos en la palabra de manera práctica,
Acá vemos que se levantaban y había que compartirles la palabra. Usted cuando se levanta, ¿qué tiene listo para su hijo? ¿El desayuno o ya tiene un devocional para compartirle? ¿Le parece extremo? Es el mandamiento de Dios. Es lo que Dios nos está diciendo. Y dice que tenemos que hablar de su palabra cuando andamos de aquí para allá, por todos lados, al acostarse. Menciona acá. ¿Qué le leemos a nuestros hijos? Si lo hacemos de pequeños, claramente ellos recibirán esa instrucción y ese será su hábito. ¿Cuán lejos o cerca está de estar cumpliendo este mandamiento? No coaccione, instruya en la palabra de manera práctica y con un propósito. El propósito es santidad. Leamos el versículo 10. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y luego continúa, leemos el 12, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ellos iban a conquistar lo que Dios les había prometido. Bueno, esto es Deuteronomio, ya es la segunda ley. Habían conquistado gran parte, pero todavía faltaba más. Dios había prometido 3 cosas a Abraham. Le prometió tierra, descendencia y bendición. Ya tenían descendencia, ya tenían tierra, ahora tenían que ser herederos de esa bendición. Y la bendición tenía que estar sobre todos ellos para mostrar quién era Jehová. Por eso el propósito de esta tierra prometida era la santidad. Y en eso tenemos que instruir a nuestros hijos, en la palabra, de manera práctica y con el propósito. Querido hijo, querida hija, el propósito al yo enseñarte estas palabras del Señor es que vivas en santidad, que vivas para su gloria. Mi hermano, mi hermana, no coaccionemos, instruyamos, practiquemos la palabra, enseñemos y seamos ejemplo. Instruyamos en la palabra de manera práctica y fijando el claro propósito de santidad. Sobre este primer punto, realmente tendría muchísimo más para compartir. Pero por ahora lo resumimos acá y luego veremos, no confíes, implora.